conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 2. Redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, productores independientes de energía, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a, en primer lugar, recordar el formato aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados para desahogar esta sesión de trabajo, este foro de Parlamento abierto. En primer lugar, tendríamos la participación de las personas ponentes, hasta por 5 minutos cada una intervención inicial, iniciando con el primero que hemos anotado en contra y terminando con el sexto que estaría a favor de la propuesta y considerando, insisto, el registro que se ha hecho ante esta Secretaría Ejecutiva. Posteriormente, una vez que concluyan esas intervenciones iniciales, habría posibilidad de que los grupos parlamentarios en orden ascendente tuvieran hasta 3 minutos en la modalidad que ellos decidan, ya sea entregando esa Secretaría Ejecutiva o bien de manera oral, hacer las preguntas a los ponentes, a las personas ponentes, a cualquiera de ellos, para poder iniciar esta ronda de diálogo. Se preguntará, finalizada esa ronda, si es necesario tener una siguiente o bien, dada la plausibilidad y toda la aclaración e ilustración que han hecho los ponentes, que pudieran en un segundo momento reforzar hasta por 5 minutos las participaciones que hubieran tenido inicialmente. Debido a las restricciones en la inversión pública, se requirió complementarla con inversión de particulares nacionales y extranjeros. El abrir el sector eléctrico a la competencia trajo beneficios a la industria y por consecuencia a todos los mexicanos, mediante el autoabasto y los productos independientes de energía. Hay muchos datos concretos, pero hoy les doy solo uno. A la industria automotriz, CFE le vendía el año pasado la electricidad a 1.22 pesos por kilowatt hora. En tanto, los privados le vendían a 42 centavos. La iniciativa del presidente de la República establece un sano equilibrio en la distribución de los ingresos que genera la venta de electricidad. Pone un alto a los negocios privados que degradan la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro. Elimina el desorden en la construcción de centrales de generación y en las interconexiones a la red. Asigna la máxima prioridad a la electricidad por ser la base de toda la actividad económica. Responsabiliza al Estado de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia, así como el abastecimiento suficiente, continuo y confiable a toda la población. Solo de esa manera se conseguirá el mayor bienestar colectivo. Aquí podemos ver los PIEs, podemos ver que están por encima de los precios de la subasta, pero también el tamaño de las bolitas nos representan el volumen. Todavía los contratos de subasta son mucho menores en comparación a los de los PIEs. Las sociedades de autoabastecimiento constituyen un esquema ilegal, ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes. Cometen fraude a la ley, porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes le facturan esa energía. Basta con consultar la página de la CRE para poder revisar esos permisos y saber quiénes integran esas sociedades y percatarse claramente quiénes son los que están ahí conformando esas sociedades simuladas. Son sociedades de capital de $1, en donde un generador tiene el 99.99% de ese capital social y los clientes tienen 0.01% de ese capital. Es una simulación. Existen diversas cláusulas en los contratos mediante los cuales le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los cargos fijos. La cláusula de cambio en la ley posibilita para que estos productores, que ante cualquier modificación a la normatividad vigente, que les implique un sobrecosto, simplemente lo trasladen a la CFE y vuelven a cubrirse al amparo de lo que la CFE les está financiando. Algunos de estos contratos adicionalmente consideran cargos fijos por capacidad que son crecientes y en dólares, es decir, negocio redondo. No he visto en la permanente crítica de los defensores del sistema impuesto declarar que estos señalamientos sean falsos. Toman otras maneras de criticar. Quiero destacar 2 figuras, ya se han mencionado aquí, como ejemplo de incuria y simplificación grotesca de la reforma peñista. Los generadores independientes y las sociedades de autoabasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado
fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado no entregan ese 100% a la CFE y sin embargo, esta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto, ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacer la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autoabasto. Aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paja. En realidad son sus clientes. Pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos, a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. Nosotros planteamos desde el PRD que no ayuda a la discusión si se pretende construir la idea de un pensamiento único respecto del sector eléctrico nacional, y por pensamiento único lo podemos plantear o desde el presidente de la República o bien del director de la CFE. Yo creo que conviene escuchar las distintas voces que se manejen en el marco del respeto para pues tratar de coincidir o de modificar lo que sea mejor para México. Nada más que lo que yo estoy presentando es la verdad. Y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible. Pero además de ser indefendible, es insostenible, porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional, los intereses privados en la historia de México, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene. Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que tenemos que ser eficientes y sobre todo también tenemos un compromiso con las energías renovables. Creo que ambas pueden convivir y pueden estar en esa lógica. Nosotros queremos a una Comisión Federal de Electricidad eficiente, invirtiendo en transmisión y en generación. No lo ha sido. En transmisión y en distribución, según los números de Comisión Federal de Electricidad, presenta números positivos. En el tema de generación no los tiene. En las 6 filiales, solo en filial 5 obtiene números positivos y es donde compra a los famosos, a la inversión de los pies. Legisladores, yo creo que un requisito inicial para estos Parlamento Abierto debería ser que leyeran la reforma constitucional en materia eléctrica, quienes vienen a exponer, porque me da la impresión que algunos no lo han hecho, francamente. Quienes están en contra, lo digo con mayor presión y con todo respeto. No es el debate, pero hay escarceo, se inicia, porque ese Movimiento Ciudadano, obsesión de invertir en generación, así entregaron toda la importación de gasolina porque decían que era más barata comprarla afuera, y los alimentos, y nos han hecho dependientes en todo. Es una desvergüenza que sigan defendiendo posiciones contrarias a los intereses nacionales, y es una desvergüenza mayor que les digan una y otra vez que CFE va a desaparecer en 2030, que se va a entregar toda esta infraestructura creada
por el pueblo de México a través de la empresa pública electricidad más importante del país, y que ustedes sigan diciendo lugares comunes y mentiras absolutas, el medio ambiente, que no se ha importado nunca nada. El que es más eficiente hoy en día es a quien se le debe de comprar. Y si el privado es más eficiente, pues se le compra a él. Todos sabemos que ya, como lo expuso aquí el ponente Adrián Olvera, hay algunas sociedades de autoabastecimiento que operan un esquema de simulación, de sociedades simuladas, que tienen supuestos socios, pero que en realidad son clientes a quienes le venden esta energía eléctrica. Y ahí tendría las siguientes preguntas, y son bien fáciles, para decir sí o no. Primero, para ustedes, ¿este esquema de simulación es un mercado alterno, fuera de lo que establece la ley de la industria eléctrica? ¿Sí o no? ¿Este esquema de simulación distorsiona o no el funcionamiento del mercado eléctrico? En un sí o un no. ¿Este esquema de simulación incentiva la competencia? ¿Sí o no? ¿Estas sociedades de autoabastecimiento en manos de privados han creado un monopolio privado energético? ¿Sí o no? Y en sus criterios, si tiene que haber o no un ajuste a la legislación para evitar este tipo de abusos. Contestándole, diputado, las sociedades de autoabasto, como bien comentan, no es un monopolio. En la realidad se juntan un grupo de consumidores para construir una central de electricidad que ellos mismos consumen. José, lo quiero decir con todo respeto y a todos, porque está además los medios de comunicación, y no quisiera hacer la aclaración hasta el final. Le agradezco mucho que usted esté aquí, pero no fue el único invitado del sector empresarial. Y no está mal decirlo porque usted lo puso sobre la mesa, pero este foro se cambió de hora, de día, para que estuviera aquí el Consejo Coordinador Empresarial. Y sencillamente no se presentaron, así como otros invitados que se hicieron. Entonces yo sí le agradezco muchísimo, pero discúlpeme por tener que hacer esta aclaración, porque si no pareciera, pues que aquí hay un linchamiento o un montón. Y bueno, yo he tomado nota de todo lo que usted ha dicho con mucha atención, pero para todos los aquí presentes y en justicia para la Junta de Coordinación Política, que es la que organiza el evento y la que fue desairada, pues no es usted el único invitado. Yo le agradezco mucho a usted y a su organización. Gracias. El autoabastecimiento, como fue concebido originalmente, se entendía que era una figura de autoabastecimiento legítimo. Esto es, que una industria que requiriera tener su propia generación en su predio para abastecerse en cuanto a sus necesidades de energía eléctrica, y que pudiera tener en su caso algún excedente, lo pudiera colocar en la red de la CFE. Ese era el autoabastecimiento legítimo que reconocía la ley. Lamentablemente, con el reglamento del 93 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la normatividad que emitió la CENER y que consintió la CRE, se dio espacio para que se fuera pervirtiendo este esquema de autoabastecimiento, en donde se conformaron sociedades de $1, sociedades que son simuladas. Entonces, por supuesto que es ilegal, por supuesto que es una aberración a lo que establece la propia legislación y cómo se fue torciendo en el camino. Hoy día tenemos casos en donde se genera en Monterrey y se cobra esa energía en Yucatán, se cobra en Chihuahua, en cualquier otra parte del país, aprovechando la infraestructura que ofrece la CFE de transmisión, pagando un porteo ínfimo, y lo pueden verificar también con la tarifa que ha publicado la CRE. Y lo que deberíamos pensar es que el sector industrial y comercial grande de México debería apoyar a la CFE, porque lo que va a resultar de esa reforma, ¿verdad?, que ya les dije cómo va a desaparecer la CFE y se va a apoderar del mercado eléctrico empresas extranjeras, van a tener ustedes que ir a pelear sus tarifas. ¿A dónde? Bueno, ni siquiera Estados Unidos, porque sabe usted que estas empresas, esas 4 dominantes en México extranjeras, no son los propietarios. Los propietarios de esas empresas son los fondos internacionales.
Fue un error diseñar el sistema como una suma de negocios privados, pero a propósito, el modelo no se desarrolló en México. Fue importado, sabemos quién lo trajo, sabemos quién lo promovió y sabemos que no hubo mexicanos en el desarrollo del modelo. Los mexicanos fueron encargados de tropicalizarlo, como se dice coloquialmente, y ha ido cumpliendo al pie de la letra con sus metas. Yo le diría a los empresarios que lo mediten. Su empresa es la CFE, es la que les ha dado vida. No se van a ir con Blackstone y BlackRock y todos esos. Los empresarios mexicanos, fíjense, hemos tenido alguna serie de reuniones a nivel nacional, ¿verdad?, para discutir, y le puedo decir, ¿verdad?, que hemos tenido muchas. Y los empresarios, cuando escuchan lo que es esto, no lo quieren creer ni lo quieren defender. Los empresarios mexicanos. Un gran número de empresarios mexicanos han estado con nosotros en estas mesas de discusión en todo el país y no están de acuerdo, ¿eh? Tienen que defender a la CFE, tienen que defender el sistema eléctrico mexicano, que es de ustedes, es de todos los mexicanos, y no entregárselo a esos fondos misteriosos. Yo no veo un enfrentamiento, veo puntos de vista distintos, pero siempre privó y priva el respeto que nos distingue aquí en la Cámara. El debate no es necesariamente entre diputados, ese tendrá su momento en el Pleno y seguramente tendrá el calor que todos los debates se dan. Acá son cuestionamientos, son preguntas para irnos normando criterio cada uno. Le agradezco a mis compañeros diputados y diputadas y yo les hago votos porque el público, los mexicanos, valoren todo lo que aquí se está señalando para que en el momento que se tome una decisión todos estemos conscientes que es por el bien de México. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.